Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa para discutir la actualidad puertorriqueña, política, social, económica, todo lo que significa el día a día de Puerto Rico. Como siempre quiero invitarlos a los que nos están viendo y todavía no se han suscrito a nuestro canal en YouTube, que lo hagan, eso nos ayuda mucho. Igual si les gusta este contenido, que nos den un like y que nos dejen su comentario, que pueden también obtenerlo en la plataforma Spotify y en otras plataformas de podcasting e igualmente en las redes sociales en nuestra fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa. Estoy haciendo este capítulo del podcast hoy, cuando estoy hablando con ustedes, es 25 de julio. Y a pesar de que estamos en el puente vacacional más importante del verano puertorriqueño, pues no puedo dejar pasar el hecho de que a Mayagüez, como ya habíamos discutido aquí anteriormente, estaban convocados los seguidores del Partido Popular Democrático por su presidente, el comisionado residente Pablo José Hernández, que había logrado muy hábilmente, haciendo uso de la expectativa como estrategia de comunicación, eh, que hubiera alguna atención a lo que llamó él un discurso en el que se expresaría sobre el Estado Libre Asociado, el estatus político actual de Puerto Rico. A Mayagüez llegaron populares de toda la isla. La invitación formal la hizo el municipio de esa ciudad, bastión importante del Partido Popular, la única ciudad invicta que tiene el Partido Popular, ciudad grande, quiero decir, en Puerto Rico. Y tengo que decir que en términos de el manejo de la convocatoria, fue muy hábilmente eh, diseñada por la estrategia de la campaña de Pablo José Hernández de camino a la gobernación en 2028. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la convocatoria terminó siendo cambiada de lugar. Primero se había convocado al Teatro Yagüez, donde lo que caben son unas 800 personas. En el interior, el Teatro Yagüez, por así decirlo, es el Teatro Municipal de Mayagüez. Quizás con la expectativa de que se llenase y de que hubiera una multitud en las afueras. Poco después se decidió cambiarla al Palacio de Recreación y Deportes de esa ciudad, que es, por así decirlo, la arena deportiva del oeste de Puerto Rico. Y el Palacio de Recreación debe acomodar en el más liberal de los estimados unos 6.500 personas en butacas, en asientos, pero obviamente como se trataba de una presentación con tarima que iba a tener inclusive presentaciones artísticas del municipio, etcétera, pues parte de esa capacidad se cerró. Así que yo estimo que por lo que vi allí debió haber habido cerca de 4.000 personas, que para el Partido Popular es una buena multitud. Este no es el Partido Popular, ni estamos en los tiempos de las grandes movilizaciones, ni es el Partido Popular que en cualquier otro momento hubiese podido llenar el Coliseo de Puerto Rico, hubiese podido llenar un estadio de béisbol, como se hizo precisamente en Mayagüez, para usar ese mismo ejemplo, en el año 94, me parece, en que se reunieron en el estadio de béisbol. Así que para la proyección visual estuvo bien, y para la movilización, un partido que movilizó quizás 2.000, 3.000 a Humacao para la toma de posesión de Pablo José como presidente, esta que era su segunda gran convocatoria desde febrero, debe haber movilizado 4.000, 5.000 personas. Y eso crea el ambiente de que hay efervescencia, de que este no es el Partido Popular aletargado de hace unos años y que hay un caldo de cultivo para una viabilidad de una victoria popular. Hasta ahí cumplido el efecto. Pero la expectativa era que era lo que se iba a decir por el comisionado sobre el Estado Libre Asociado. Yo había adelantado aquí que me parecía que se volvía a los tiempos del estatus no está en issue, que tanto le funcionó a Luis Muñoz Marín y a Rafael Hernández Colón,
en los tiempos en que regentearon ese partido, los tiempos de gloria de ese partido, y que se regresaba o se regresa a la idea de la Casa Grande, el Partido Popular, como una opción política para todos los que quieran derrotar las fuerzas anexionistas o las fuerzas del Partido Nuevo Progresista, que es el partido mayoritario hace ya unas décadas en Puerto Rico. Y no me defraudó lo que allí ocurrió. Pablo José no utilizó un lenguaje alegórico al Partido Popular, sino que sustituyó el nombre del Partido Popular por el concepto del autonomismo, porque es una actividad pagada con fondos públicos y hubiese sido muy obvia el intento de movilización política con fondos del municipio en contra de las leyes. Pero además utilizó, ¿verdad?, lenguaje no directamente de regresar a la Casa Grande, pero sí de que se ampliaba la expectativa, o se ampliaba el espectro para que el Partido Popular pueda atraer electores. Y eso, electores de cualquier afiliación ideológica. Y eso cumple el propósito de lo que ha sido siempre un partido de centro. En cuanto al discurso de estatus político, me pareció muy hábil el que el comisionado dijo, bueno, yo les prometí a ustedes que no íbamos a hablar de estatus cuando salí electo comisionado residente y les dije que yo no iba a Washington a mover el tema del estatus, sino a trabajar para la economía y para otras cosas más importantes para Puerto Rico, pero como el tema ha surgido, pues yo quiero dejar saber qué yo pienso. Estoy obviamente parafraseando el discurso, que ya lo leí, tiene cerca de 10 páginas, pero que no lo memoricé. A mí me parece que es hábil la movida de Pablo José de atender el tema del estatus, entre comillas, en este primer año de su presidencia en el Partido Popular y de su campaña a la gobernación, que aunque todavía no se ha anunciado, ya comenzó. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el estatus político es el gran problema del Partido Popular y la discusión de estatus político en el Partido Popular en los últimos 25 años es lo que más ha causado la salida de miembros del Partido Popular hacia otras colectividades como Victoria Ciudadana o hacia otras colectividades como el Partido Nuevo Progresista. Y es además lo que han utilizado los otros partidos para atacar como debilidad al Partido Popular. Cuando el Partido Popular ha tratado de hablarles a los soberanistas o a la izquierda, lo acusan de independentista. Cuando se ha movido hacia la derecha, como yo creo que se está moviendo ahora, lo acusan de inmovilista. Entonces creo que es un intento de Pablo José y de su equipo de salir de ese tema temprano en el cuatrienio para que no pueda decirse que el Partido Popular ha rehuido el tema y que no tiene una postura. ¿Cuál es la postura? Pues la postura me parece que partió de la premisa muy hábil también de no negar la realidad. Es decir, el comisionado reconoció que el Estado Libre Asociado ha sufrido una serie de golpes jurídicos, una serie de golpes políticos, una serie de decisiones del gobierno de los Estados Unidos que le han por lo menos terminado con la narrativa de que existía un acuerdo bilateral o un pacto de asociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y que Estados Unidos está ejerciendo el poder colonial crudamente en Puerto Rico. Y fue hábil al reconocer eso y además al reconocer que el actual estado de cosas ni siquiera puede compararse con lo que había ocurrido en 1952, si es que usted que me está viendo piensa que en 1952 había ocurrido algo realmente sobre la relación política, porque en efecto ocurrió la aprobación de una constitución. Que cambiara eso o no,
en la relación política con Estados Unidos de subordinación y territorialidad, eso ya son otros 20 pesos. ¿Qué dijo el comisionado? Lo quiero citar directamente para que podamos partir de ahí. Dice: sé que para muchos autonomistas, fíjense que no dice populares, ¿no? Sobre todo los mayores, que es la base del Partido Popular. Así que él le estaba hablando en gran medida a esa base para que no cunda el pánico. Y porque además hay electores en otros partidos, como el PNP, también mayores, que pueden estar considerando o podrían considerar moverse. Les puede impacientar, dijo, y desilusionar que habiendo esperado tanto, tengamos que esperar más. Pero la realidad, dice, y aquí viene la parte importante, es que no estamos en 1952, ni en 1973, ni en 1989. Y usted dirá, está reconociendo que hay que evolucionar. No, está reconociendo que se ha retrocedido. Y dice: estamos donde estábamos en 1946, con una autonomía limitada, una estadidad inalcanzable y una independencia indeseada. Ese es el discurso del Partido Popular desde que se fundó. Desde que Luis Muñoz Marín decidió romper con su discurso independentista, el discurso ha sido: allá no nos quieren y aquí no queremos irnos. Y entonces dice, pero no estamos en la ley 600, que fue la de 1950-52, sino que estamos en el momento, 1946 fue el año en el que un presidente estadounidense, Harry Truman, nombró por primera vez a un puertorriqueño a la gobernación de Puerto Rico. Así que Pablo José está diciendo: yo vengo a salvar el movimiento autonomista, que no es separatista y que no es antiamericano, y que Estados Unidos y los que han gobernado a Puerto Rico lo han hecho retroceder a cuando todavía no existía la Constitución. Es decir, se está poniendo al mismo nivel de Luis Muñoz Marín, lo que eso quiera decir para los seguidores del Partido Popular. Y desde ese punto de vista es que define su rol. Yo soy el salvador de un movimiento político centenario que no está en su mejor momento, pero que ni siquiera está cerca de los momentos en que tuvo alguna importancia en el espectro de los Estados Unidos y del mundo. Entonces, bueno, planteó desde ahí 3 áreas en las que el Partido Popular va a, por así decirlo, confinar la discusión de lo que vayan a ser las propuestas electorales sobre estatus político. Dijo el comisionado: quiero proponer 3 principios con ejemplos concretos para guiarnos en esta nueva ruta del autonomismo puertorriqueño. Ojo que no menciona al Estado Libre Asociado por nombre y apellido, tampoco. Estos principios son economía, identidad y democracia. El mismo eje en el que siempre ha girado la discusión programática del Partido Popular. Hay que resolver la pobreza, decían en 1940, y ahora se dice hay que atender el desarrollo económico, que es la misma, quiere decir exactamente lo mismo. Identidad, el mensaje que ha calado profundo, especialmente en las nuevas generaciones, de que los puertorriqueños no somos estadounidenses, no somos igual que lo que aquí llamamos los americanos y por lo tanto no nos podemos asimilar. Somos inasimilables. Y democracia, la forma de decir, no tenemos el reconocimiento político que creíamos tener de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que propuso en cada una de estas áreas? Vamos a ir una por una. En cuanto a el asunto de economía, dijo que hay que concretar más autonomía, pero lo que propuso, por ejemplo, fue que se puedan concretar acuerdos comerciales y contributivos con otros países. Esto ya lo trató su abuelo en 1985, cuando
fue electo por segunda vez a la gobernación y planteó acuerdos comerciales con el Japón. En aquella época era una economía pujante y líder mundial. Dijo, en segundo lugar, podemos maximizar los recursos que la autonomía nos brinda, y ahí hizo inmediatamente un pivote o se giró hacia lo que ha sido su logro más importante en estos 6 meses en la comisaría residente. Dijo que entonces propone que los ingresos que se van a recibir como consecuencia de que Estados Unidos haya aumentado para las Islas Vírgenes y Puerto Rico el reembolso de los arbitrios del arancel, o el reembolso del arancel que el gobierno estadounidense le cobra al ron de Puerto Rico, para invertir en estrategias de desarrollo económico. Estimó que se van a recibir cerca de $1 billón adicionales por los próximos 10 años, y dijo que él lo que propone es que se utilice para financiar a largo plazo el desarrollo de una economía puertorriqueña. Y dijo entonces cosas que están menos claras, pero que para el lector y el oído ávido, pues no son desconocidas. Por ejemplo, dijo que se puede proteger la industria del café puertorriqueño con aranceles. Quizás ustedes, muchos de los que me están viendo no lo recuerdan, pero esa fue la propuesta principal que hizo el Partido Popular sobre un ELA desarrollado la última vez que el Estado Libre Asociado apareció en una papeleta de plebiscito y ganó sobre la estadidad con 48% versus el 46%. Es decir, y quien propuso la idea de establecer aranceles al café para protegerlo fue precisamente Rafael Hernández Colón. Entonces dijo que también se puede buscar de la misma manera extender esa protección a otros productos sin competir con lo que se produzca en Estados Unidos. El problema que tiene esto, yo lo veo de dos formas. Primero, la industria del café no está ni remotamente en donde estuvo o estaba en 1993, cuando esto se planteó en aquella campaña de lo mejor de los dos mundos. Puerto Rico ya no produce prácticamente nada del café que se consume en la isla, todo se tiene que importar, y se ha convertido eso en un negocio del gobierno para sostener, entre otras cosas, al Departamento de Agricultura. Y en segundo lugar, Puerto Rico no exporta café significativamente a ninguna parte del mundo, ni tampoco a los Estados Unidos. No se consume café estadounidense en los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a proteger? Se está planteando proteger una industria que en realidad ya no existe. Puerto Rico importa café para poderlo procesar para el consumo local e inclusive para lo poco que se vende afuera. Y esa es una realidad. Entonces, ¿cuán abierto está el Congreso de los Estados Unidos de reconocer eso? Pues mire, la contestación es sencilla. Luego de 1993, el Partido Popular gobernó en 2000 y en 2004 y también en 2012. Y en ninguna de esas administraciones de gobernadores populares se movió el gobierno de Puerto Rico a proteger el café con un arancel. Porque la realidad es que es una industria que ha ido perdiendo espacio. Pero no me quiero quedar ahí. Vamos ahora a ver qué dijo sobre la identidad puertorriqueña, que es obviamente uno de los recursos principales que tiene el Partido Popular para plantear. El problema de este impasse es que nosotros no somos americanos y nunca podremos serlo. Pues básicamente se refirió con referencias directas al espectáculo que está teniendo en Puerto Rico la residencia de Bad Bunny. Puerto Rico no le va a pasar lo que le pasó a Hawái. Yo quiero que en Estados Unidos se tome café por la mañana y ron. Y ese tipo de expresiones que más bien son expresiones para levantar. De hecho, fue uno de los momentos en que más aplausos levantó de la concurrencia, porque el puertorriqueño que creció en el Puerto Rico de los años 50, en el Puerto Rico de los años 60 y de los años hasta los 80, en realidad sí internalizó y creyó que Puerto Rico está protegido por su identidad cultural. Y de hecho, uno de los rasgos de la nueva generación es esa identificación con su puertorriqueñidad,
no como resultado de ningún modelo político, sino como influencia de lo que se hace desde Puerto Rico en el mundo de la cultura. Quizás la cultura y el distintivo cultural es lo más conocido de Puerto Rico en el extranjero. Y entonces llegó el momento de hablar de la parte de lo que él llamó la democracia, que hay que trabajar con la democracia, obviamente es un replanteamiento de lo que también su abuelo llamó en los años 90, ya retirado de la política, el déficit de democracia, para explicar lo que hoy el comisionado aceptó era un retroceso de donde Puerto Rico pensó que estaba ubicado en la relación con Estados Unidos. Pues dijo primero que él y Puerto Rico merece trato igual en los programas federales como SNAP y Medicare, o sea, paridad, para que quede claro que esto no es un plan para prescindir de los fondos federales. Pero entonces dijo que le preocupaba una dependencia extrema de los fondos federales y planteó que convendría un mecanismo para, estoy leyendo, consentir a la aplicación de leyes federales como lo tuvo la legislatura de Islas Vírgenes entre 1936 y 1954. O sea, que el gobierno de Puerto Rico pueda decidir a qué leyes federales se suscribe y a cuáles no por nuestra idiosincrasia económica y social distinta. Esto ya se planteó por el Partido Popular en 1991, 89 al 91, cuando desde la fortaleza, Rafael Hernández Colón, el abuelo de Pablo, planteó toda aquella iniciativa de conseguir legislación del Congreso para atender una consulta de estatus que incluyera las 3 fórmulas políticas y que fue aprobado, si ustedes recuerdan, ese proyecto en la Cámara de Representantes federal, pero luego en el Senado fracasó. Y allí, en una vista pública, Rafael Hernández Colón planteó ante el Congreso que debía plantearse y que los populares aspiraban, o los estadolibristas, a un mecanismo para suscribirse o para lograr que el gobierno de Puerto Rico pudiera tener algo que decir en cuanto a las leyes federales que aplicaban en Puerto Rico. En el Congreso de aquella época, de Bennett Johnston, ya fallecido en el Senado, que timonió ese proceso, y de Ron de Lugo, ya fallecido también de las Islas Vírgenes, delegado de las Islas Vírgenes, que lo timonió en la Cámara. En aquel Congreso ya, la idea de que un territorio pueda decidir qué leyes del Congreso le aplican y qué leyes no le aplican fue rechazada de plano. Es decir, estas cosas ya fueron contestadas por el Congreso. De ahí siguió diciendo que debemos sustituir la Ley de Relaciones Federales con un pacto formal que defina claramente la autoridad del gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. Dijo, debemos asegurarnos por ley o política pública como cuestión legal o cuestión práctica, lo que sea constitucionalmente posible en el momento indicado, es decir, reconociendo que hay problemas constitucionales desde el punto de vista de la cláusula territorial de los Estados Unidos con un pacto hacia Puerto Rico que no sea en la modalidad de libre asociación, que no es lo que plantean los autonomistas. Y dice que este pacto no esté subordinado a los poderes del Congreso. O sea, que no pueda pasar lo que pasó con Promesa, que el Congreso no puede imponer leyes sobre Puerto Rico unilateralmente. De hecho, sobre Promesa dijo, nos la impusieron unilateralmente, pero hay que reconocer que los políticos puertorriqueños fueron allí a pedir un mecanismo para salir de la quiebra gubernamental. Y además dijo, y la única manera de salir de eso es gobernando y cuadrando los presupuestos y suscribiendo las políticas fiscales que la Junta de Control Fiscal ha estado definiendo. Es decir, y lo dijo claramente, ¿no? No nos van a hacer caso hasta que no hayamos logrado cumplir con lo que dice Promesa. Es un poco un discurso, pero me está muy interesante esta parte de que se consiga un pacto, porque es la propuesta que él ha trabajado mucho en su trabajo intelectual y en su trabajo de publicaciones del 1975, bajo la presidencia de Gerald Ford
y de la gobernación de Rafael Hernández Colón y con la activación de la Comisión de Estatus que se había nombrado después del plebiscito de 1967 y que había quedado inactiva durante la gobernación de Luis Ferré en 1969 al 73, se produjo en Puerto Rico, en esa primera administración de Rafael Hernández Colón, en conversación con la Casa Blanca, un proyecto de nuevo pacto que planteaba exactamente lo mismo que Pablo está diciendo y que fue absolutamente ignorado por la administración de Jimmy Carter en 1977 y por todas las administraciones subsiguientes. Entonces, si ustedes se fijan, el discurso del comisionado que es el discurso del Partido Popular en este ciclo electoral es: el camino del Estado Libre Asociado es reconociendo que estamos en una situación políticamente inferior a la de 1952, es en un solo proyecto electoral y desde el gobierno de Puerto Rico lograr lo que no logró Luis Muñoz Marín y lo que no logró Rafael Hernández Colón y lo que la Constitución de los Estados Unidos difícilmente ha querido reconocer. Entonces usted dirá, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo es: nosotros los populares nos vamos a quedar en lo que ya hemos planteado históricamente y respectivamente de que eso se haya podido lograr o no. Y vamos a esperar el momento propicio en algún momento de la historia en que estas cosas ya propuestas 50, 60, 30 años atrás se puedan replantear nuevamente. Esa es la manera de decir: el estatus no está en issue. Hemos atendido el estatus y no nos hemos salido del mensaje institucional de siempre, por lo tanto, nadie debe asustarse con lo que nosotros queremos proponer. Ni estamos proponiendo la soberanía, ni estamos claudicando a la estadidad, estamos reconociendo el impasse de hace 127 años y para ello proponemos lo que se propuso en 1952, lo que se propuso en 1975, lo que se propuso en 1989 y lo que se propuso en 1993. No tengo la menor duda de que Pablo José Hernández hoy le habló al corazón del Partido Popular Democrático para darle contenido a su mística histórica y a la misma vez le habló al resto de los movimientos políticos para decirle: nada de lo que pueda pasar en un gobierno mío va a cambiar el estatus actual de cosas. Ni los estadistas se deben asustar porque no voy a ir tras la independencia, y recordemos que en esta semana tenía a Juan Dalmau hablando de independencia en el Congreso, ni los soberanistas se deben asustar porque no estoy cerrando la puerta a ninguna solución permanente del estatus. La solución permanente del estatus está en reconocer que no la tiene. Y ese ha sido el discurso que no tengo la menor duda va a ser muy útil en este ciclo electoral para el Partido Popular, pero que además cierra la puerta para que se pueda reclamar desde la oposición que el Partido Popular no atendió ya el tema del estatus temprano en el ciclo. Seguimos mañana.